Cuando algunos ya nos habíamos resignado a creer que la muerte de Cortifex en The Anchor era el último easter egg del título, Treyarch se saca de la nada una curiosidad extra, un mini easter egg para los mapas basados en rondas, que no son nada complicados de realizar y te dejan buenos recursos para avanzar entre hordas rápidamente. Este mini easter egg lo encuentras en los mapas de Shinonuma y en The Archon. En las rondas iniciales encontrarás un punto rojo en el mapa que muestra la localización de un zombie fuera de los límites. Este enemigo tímido pero con perturbadora mirada no avanza con la horda, se queda en una posición espiando a distancia. De hecho, si tratas de acercarte, este desaparecerá. Lo lógico es que le dispares, pero si no cuentas con el arma indicada sonará una alerta de error. Por eso aquí te dejo las armas a utilizar y las zonas donde localizar a este bullerista enemigo en cada mapa. Shinonuma. Al comienzo de la ronda 6 aparecerá un punto rojo en el minimapa. Esta señal se muestra al azar y podría venir de 3 diferentes lugares. Primero, lo encontrarás en uno de los costados afuera de la sala de comunicaciones. Aquí el zombie se asomará detrás de un árbol y deberás dispararles con una escopeta. Una vez que le hagas daño, te teletransportará a una zona reducida cerca de él donde el resto de los zombies no te atacará. Aquí tendrás 50 segundos para dañar a una cabeza flotante. Deberás disparar hasta que ésta desaparezca y cambie de lugar. Cuando reaparezca, sigue disparando, ya que cambiará de posición constantemente. Continúa con el daño hasta vaciar la barra blanca abajo del cronómetro. Cuando termines el evento, la cabeza flotante ingresará al mapa y dejará un bonificador de Max Ammo, 2500 de efectivo y una caja especial, que al abrirla nos dará varios objetos como recompensa. En caso de fallar el evento, solo te dejará un Max Ammo de consuelo. Segundo sitio. Nuevamente el zombie estará cerca de la sala de comunicaciones, escondido a mayor distancia. Ahora el arma indicada es cualquier rifle de asalto. Disparamos y nos teletransportará cerca de él. Aquí la cabeza flotará a un costado. En esta ocasión, mientras les haces daño, se desprenderán orbes de color azul y rojos. Elimina todas las orbes azules que veas aparecer, pero cuidado con las rojas que si destruyes alguna terminará el evento. Si lo hiciste correctamente, la cabeza entrará al mapa y dejará las mismas recompensas que el ejemplo anterior. Tercer lugar. Ahora nuestro zombie espía estará en el pantano justo al exterior de la cabaña de pesca, muy bien escondido detrás de los árboles. Esta es la posición más difícil de observar. Aquí el arma indicada será el subfusil que gustes. Después de disparar al zombie, nos llevará cerca de él para iniciar el evento. Aquí deberás disparar a la cabeza y reventar los orbes azules que se desprenden. No dejes que se separen mucho del objetivo o el evento terminará. Una vez finalizado, te dejará las recompensas mencionadas y además puede incluir un arma especial como la Raygun. The Archon. En este mapa las armas requeridas y las mecánicas a realizar son las mismas que en Shinonuma. La diferencia es que el punto rojo en el minimapa se muestra hasta la ronda 7. Aquí te dejo los sitios donde encontrarás al zombie con cara depravada. Primero, el sitio indicado será el patio del puesto al límite del arroyo seco, cerca del altar de los pactos. Estará escondido detrás de una palmera en las rocas. Esta posición indica que el arma a usar será un subfusil. Una vez que la ataquemos, iniciará el evento, y una vez que terminemos nos dará un bonificador de Max Ammo, 2500 de efectivo y una caja especial. El segundo sitio estará justamente al lado del primero, escondido detrás de las rocas. Ahora verás el objetivo a mayor distancia y esta es la señal que deberás usar un rifle de asalto. Disparamos para iniciar el evento y la mecánica es igual que en el mapa anterior. Tercer sitio. Ahora lo encontraremos merodeando cerca de la fuente azul arriba en las rocas. Aquí usaremos una escopeta, con el cuidado de no acercarnos mucho para evitar que desaparezca. Disparamos, el evento inicia y una vez que lo derrotemos recogeremos nuestro botín. Si terminaste con éxito cualquier evento en cualquiera de los dos mapas, espera entre 5 a 7 rondas para que aparezca la marca roja con el zombie especial y puedas intentarlo de nuevo con alguna otra arma. Te sugiero que lleves el artefacto de cinturón de fuego y lo subas hasta el nivel 3, ya que además de hacer más daño, no necesitarás recargar porque consumirás la munición de tu reserva. A pesar de que la quinta temporada era la última de Vanguard y que el equipo de zombies ya se había despedido de sus jugadores asegurando que no tendríamos nada nuevo,
llega este mini easter egg extra, que solo viene a sembrar dudas sobre futuros añadidos a este u otros juegos. Después de todo, tal parece que Treyarch no quiere dejar abandonado este modo de juego por mucho tiempo. Agradezco sus likes, sus comentarios y que compartan este video. De no ser así, puede que los estén observando de cerca.